Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb. A Horeb, un lugar muy especial, es el monte de Dios, Horeb. Hay canciones que hablan que Cristo es la peña de Horeb que está brotando, ¿no? La roca de los siglos, el Señor. Entonces se le apareció el ángel del Señor, una cristofanía o teofanía, apariciones de Cristo antes de su encarnación, el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y eso es lo que llamó la atención a Moisés, porque, es común que en el desierto haya arbustos secos que se prendan fuego, ¿no? Pero esta zarza ardía y no se consumía, dice aquí la palabra del Señor. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión. Estaba pensando en algo sobrenatural, ¿no? Porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Mirá si te aparece un ángel o el ángel del Señor, Jesús mismo, y empieza a hacer cosas sobrenaturales a tu alrededor y a mencionar tu nombre. Tremendo, ¿no? Y él respondió lo que responderíamos cada uno de nosotros: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Por qué? Porque el santo, 3 veces santo, estaba allí presente. Y era un momento muy elevado espiritualmente hablando en la presencia de Dios. Vamos al versículo 8 para adelantar un poquito. Dice el verso 8: yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Le empieza Dios a decir la condición de sus compatriotas que Moisés no desconocía, porque Moisés había estado 40 años allí viviendo en Egipto. Y había pasado 40 años ya desde que Moisés había salido de allí, pero los hijos de Israel clamaban, como acá lo dice el texto, dice: para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, estoy en el versículo 8, y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo te voy a responder, te voy a escuchar. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón a sacar de Egipto a los hijos de Israel? Se sentía, ¿no es cierto?, allí incapaz de hacer eso. Pero él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte, en el monte de Dios, en el monte Horeb, donde el Señor estaba manifestándose. Moisés dijo a Dios: supongamos, Señor, supongamos que todo lo que me estás diciendo me voy a esforzar para hacerlo. Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy.
Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, orando al Señor, me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Moisés le habrá dicho, ¿no es cierto?, al Señor, cuando ellos me pregunten, ¿y a vos quién te mandó? Bueno, hay algunas respuestas posibles, ¿no? Por ejemplo, los egipcios tenían muchos dioses. Entonces, al vivir en ese contexto, el pueblo de Israel por más de 400 años, habrán escuchado, es más, muchos de ellos serían idólatras y no seguirían al Dios verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué Dios es el que te envía? Y hablando de los cananeos, porque se iban a ir a la tierra de Canaán, los cananeos también tenían muchos dioses, ¿no? Baal y otros. Y entonces también pensando ellos en eso, habrán dicho, ¿a vos qué? ¿Cuál es el Dios que te envió? ¿En nombre de quién vas? ¿En nombre de quién venís? Como puede llegar a sucedernos a nosotros que cuando vamos a hacer una tarea en el nombre del Señor, alguien pregunte, ¿no es cierto? ¿Y quién es tu Dios? ¿Quién sos vos? Ah, sos cristiano, pero ¿qué es lo que crees? ¿Qué tarea hace ese Dios que vos decís? ¿Qué ha hecho con tu vida? Bueno, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y pensando en esta frase, yo soy el que soy, hay mucho contenido en esta declaración de Dios. En el Nuevo Testamento habla mucho acerca de los yo soy de Jesús encarnado, Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Y en el Antiguo Testamento también, la declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir, ¿no? Un Dios que es real, un Dios que no es una mitología, no es una historia, no es una ideología. Esta declaración la dijo el Señor dando a entender su autoexistencia, su eternidad, su autosuficiencia, que es autodirigido, que es, inmutable, ¿no? Es un axioma, no existe porque creemos, sino que creemos porque existe. Y entonces eso hay una realidad grande, porque Romanos dice que Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza, el universo, todo nos habla de Dios, pero le ha agradado al Padre enviar al Hijo a salvarnos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y conocer a Dios en una forma natural, como expresa aquí las Escrituras. Eso nos da a entender, ¿no es cierto?, las diferentes formas que Dios tiene de actuar. Dios se da a conocer a través de sus títulos y de sus nombres, ¿no? Nombres compuestos que tenemos en la Escritura. Yo voy a nombrar algunos de ellos para que nosotros podamos entender cuando Dios estaba diciendo el yo soy, estaba hablando, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, de ese carácter de Dios que es existente, que es poderoso, autosuficiente, inmutable, que es un Dios que nos tiene en cuenta, que nos creó con un propósito. Y bueno, el día domingo pasado que celebramos el Día del Padre, una de las situaciones que toqué así rápido es cuando se menciona Abba Padre, ¿no? Que es una forma comprometida, una forma cariñosa de llamar a Dios como un hijo, ¿no? Cuando habla y expresa su cariño a un padre que está presente, que no esos padres que nunca están, nunca cumplen, que a veces dan cosas materiales, pero no lo más importante, que es el amor, el cariño, el estar, la comprensión. Y solamente para recordar, y yo me acordé de que Jesús es el primero que menciona Abba Padre en el Nuevo Testamento. Jesús fue el primero.
hablando de su relación con Dios, ¿no es cierto? En Marcos 14:36, el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Él menciona Abba, Padre, a Dios, mostrando la relación, la intimidad que tenía con Dios, y bueno, y buscando de Dios el favor, la misericordia, porque Él sabía que estaba a horas de morir crucificado en la cruz por nosotros y de dar su vida por nosotros. Entonces, allí en el Señor, en Getsemaní, sintiendo el peso y la carga del pecado de todo el mundo y el dolor, ¿no es cierto?, que le producía, a tal punto que sus sudor eran como gotas de sangre que salían por sus poros. Se dice, ¿no es cierto?, que cuando una persona está sometida a mucha presión emocional, psicológica, espiritual, se revientan los vasos sanguíneos y por los poros, ¿no es cierto?, sale junto con el sudor sangre. Y fue sometido a tal sufrimiento el Señor por nosotros. Y todo lo que le pasó después en la cruz, ¿no es cierto?, los azotes, los clavos, la corona de espina, el desprecio de la gente, los escupitajos, todo lo que pasó, el desprecio que recibió el Señor. Y Él estaba buscando allí ese calor, esa comprensión. Por eso a unos discípulos que llevó con Él a orar y los dejó unos metros cerca de Él, les dijo: quédense aquí, velen conmigo, oren, pidan al Señor fortaleza. Pero ahí en ese momento difícil y duro, y el Señor lo menciona a Dios su Padre como Abba Padre, diciéndole al Señor cuánto le amaba, cuánto deseaba cumplir con su voluntad, que estaba dispuesto a dar su vida, ¿no es cierto? Porque me envió el Padre, lo dijo en muchas reiteradas oportunidades el Señor. Sentía que estaba obedeciendo al Padre y que era la única manera, por amarte a vos, vos que estás allí en tu casa, vos que estás aquí en la iglesia, por amarnos a nosotros, Él dio su vida. Y estaba indicando la intimidad con Dios, como un niño con su padre, ¿no? Como mostrándose lo débil tal vez, lo vulnerable que es un niño, ¿no?, ante situaciones que no puede manejar. Bueno, allí Jesús lo decía ante Dios. Y cuando Dios estaba declarándole a Moisés: yo soy el que soy, estaba incluyendo dentro de esa declaración que Él es nuestro Padre Celestial, y que está aquí en la tierra con nosotros. Tenemos o hemos tenido a nuestro Padre biológico, pero también a nuestro Padre Celestial, que a través de Jesús se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, y hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros, pero que sigue en nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial, siendo tan grande que todo el universo no le puede contener, se hace tan, digamos, como Él es omnipotente y todo lo puede hacer. No quería usar la palabra pequeño, sino para entrar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, y morar, estar con nosotros, hacernos sentir su cariño, ¿no?, y mostrarnos el espíritu de adopción, porque esa intimidad con Dios que puede experimentar en un hijo de Dios, como el hijo biológico con su papá, ¿no es cierto? Recién veía algunos padres ahí con sus bebés en brazos. Qué lindo tener a los hijos allí, protegerlos, cobijarlos, cuidarlos. Bueno, cuando venimos a Cristo en fe, recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos también nosotros: Abba Padre, y podemos acercarnos a Dios, que es un Dios en su rol de Padre amoroso, ¿no?, un Padre comprensivo, un Padre perdonador sobre todas las cosas. Bueno, podríamos decir muchísimo acerca de eso, pero cuando está diciendo yo soy el que soy, está diciendo yo soy tu Padre, que te cuido, que te protejo, que te ayudo. Adonai, otro de los nombres que encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 2, menciona la palabra Señor, pero
Adonai es Señor, y en el hebreo Adonai viene de la raíz hebrea que significa gobernar, ¿no? Se refiere a un Dios que controla, que es soberano, que es Señor, que es amo, que es dueño absoluto. Cuando nosotros le estamos diciendo a Dios, eres mi Señor, estamos diciendo, eres el dueño de mi vida. Y bueno, uno que se aferra tanto a las cosas materiales, ¿no? Se aferra a los seres queridos, se aferra a la casa, se aferra al trabajo, al auto, a la ropa, a la comida, a las cosas materiales, ¿no es cierto? Entendamos que Dios quiere es y quiere seguir siendo Adonai sobre nosotros, el Señor. Y cuando nosotros le decimos Señor, le estamos diciendo eres el dueño absoluto. O sea que todo, hasta este suéter que tengo, es prestado. Sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Y Dios, que es bueno, porque es un Padre amoroso, es Señor de todo y nos da las cosas y en abundancia para que las disfrutemos, porque nos da lo necesario y más, porque Dios es bueno, es misericordioso. A veces lo que sucede es que, bueno, el ser humano es avaro, quiere gastar en sus deleites y placeres, ¿no es cierto? Y están desenfocados del verdadero propósito de la vida y de las cosas. Pero cuando uno madura, conoce a Dios y entiende que las cosas que tenemos es para disfrutarlas y no para vivir cargados, amargados, preocupados, ¿no es cierto? Por si hoy tengo y mañana no tengo, si lo puedo perder o no lo puedo perder. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón agradecido, de reconocimiento de que Él es el Señor, el dueño absoluto de todas las cosas y que las cosas que Él nos da tenemos que compartirlas. Recién cuando veíamos el video de lo que estamos haciendo por los haitianos, yo me gozaba cuando recibí eso. Y decir gracias, Señor, por poder con nuestro granito de arena ayudar a que se abran iglesias entre los haitianos, que los haitianos reciban el pan vivo que desciende del cielo y da vida a este mundo y nosotros ser protagonistas. Isaías 40, 25 y 26 dice, ¿a quién pues me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos, miren quién ha creado estas cosas, hablando de la naturaleza, del universo. Él saca y cuenta al ejército de ellas, habla de las estrellas, de los planetas, ¿no es cierto? Y a todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor, de su poder, el poder de su naturaleza, ninguna faltará. Y dice que si las hojas de los árboles no se mueven si no es por su poder, imagínate vos cómo uno racionalmente, ¿no es cierto?, piensa cómo el planeta está suspendido en el universo, en el aire, y cómo Dios ha ordenado cada cosa. Y lamentablemente lo que funciona mal en el mundo es por causa de que el hombre lo está deteriorando, lo está echando a perder, ¿no es cierto? El agujero en la capa de ozono, los bosques que se talan y trae, ¿no es cierto?, consecuencias climáticas, maremotos y todas las situaciones que nosotros conocemos que hoy existen en el mundo. Muchas son producidas por el mal manejo que los seres humanos hacemos de los recursos y de las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Pero a pesar de que Dios le ha dado al hombre la posibilidad de manejar ciertas cosas, ¿no es cierto?, en el mundo, Él sigue siendo el Señor, el dueño de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender que si acudimos a Él, vamos a entender esa declaración que dice, yo soy el que soy el creador, soy el Señor, tengo el control de todas las cosas. Por eso, no te desanimes, no te deprimas, no hagas que las situaciones de la vida te lleven a entristecer o a autodestruir tu vida
por la congoja de esta pandemia, de la cuarentena, de las cosas que sucedan, sino decir, tú eres el Señor, yo soy tu hijo, todas las cosas están en tus manos, yo creo, Señor, y ponete a hacer lo que tenés que hacer, vos como hijo de Dios, obedecer al Señor, tenerle en cuenta, tener comunión con Dios, permitirle que Él sea el Señor. Porque lamentablemente muchos dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice. Si le estamos diciendo, eres el dueño de mi vida, tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer. Bueno, tenemos mucho para compartir sobre eso, ¿no? El Shaddai es otra palabra que aparece, ¿no es cierto?, en el hebreo y que significa Dios Todopoderoso. Cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el que soy, le estaba diciendo, yo soy el Shaddai, soy el Dios Todopoderoso. Puedo hacer lo que es imposible para el hombre hacer, y tal es así que envió las 10 plagas, hizo señales con Moisés, hizo lo que tenía que hacer para que se revirtiera esa situación, ¿no? El Salmo 132, versículo 2 al 5 dice, el poderoso de Jacob. Se refiere al poder máximo, soberano de Dios sobre todas las cosas en la tierra y en el universo. Señor Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros creemos a esa palabra, pueden suceder en nosotros las cosas que necesitemos, que Dios revierta. Obviamente hay cosas que las tenemos que hacer nosotros y las debemos hacer nosotros, pero las cosas que nosotros no podemos hacer, tenemos que acudir a Él, tenemos que pedirle a Él que Él intervenga, que Él bendiga, que Él obre sobrenaturalmente. Yo le pido, Señor, en este tiempo, sigue obrando sobrenaturalmente. Las cosas posibles y las naturales las hacemos nosotros. Señor, ayúdanos a creer en lo imposible, en lo sobrenatural, en lo milagroso, que los dones del Espíritu Santo estén actuando. Apocalipsis 15:3 dice, y cantaban el cántico de Moisés. Menciona ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan a Moisés. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está hablando de los tiempos del fin, ¿no? Y cómo cantaban ese cántico, el cántico de Moisés de cuántos siglos atrás y el cántico del Cordero, Jesucristo el Señor, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, aleluya, Rey de las naciones. Él es el que puede hacer grandes y maravillosas cosas aquí y ahora, porque su bendición, su misericordia es nueva cada mañana. El Señor puede obrar allí en tu hogar, donde estás recibiendo esta palabra y bendiciendo tu vida y tu necesidad y supliendo para todas las necesidades, permitiéndole al Señor Todopoderoso. Otro de los nombres que allí Moisés estaba mencionando al decir yo soy el que soy, estaba diciendo Dios es creador. Dios es creador. Y usted piense, Dios en 6 días creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero también Dios sigue creando, porque es una de las facultades que Él tiene. Dios puede crear nuevo cuerpo, nueva salud para vos, puede crear un nuevo trabajo, un nuevo hogar. Si se lo entregás a Él y tu hogar se está deteriorando, se está destruyendo, Él te puede dar un nuevo hogar. Dios es creador. La Biblia dice, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Son creados milagros, situaciones, bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Como hijos del Señor, recuerda, Él es Abba Padre, es tu Padre que te ama y quiere ayudarte, quiere bendecirte y quiere crear. Dios el Creador ha hecho y sostiene y gobierna y juzga con justicia en todas las cosas.
Por eso que el Señor nos ayude, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la justicia de Dios cae sobre el pecado, y aquel que no hace la voluntad del Señor, la justicia de Dios lo alcanzará. Es el Señor que creó todas las cosas que existen, y antes yo les hablé de la creación, ¿no? Que en 6 días el Señor creó este mundo. Desde aún antes de la creación, en la eternidad de Dios, el universo es mucho más antiguo que la creación del mundo, ¿no? Aquel que creó todas las cosas y por Él subsisten, existen, es inmutablemente el mismo hoy, queridos. Dios es creador, Dios es inmutable, Dios no cambia, y a través de Jesús nos hizo como herederos de la gracia del Señor, como hijos, nos hizo acreedores de esa bendición maravillosa que es tenerle a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios. Como aquel que creó todas las cosas, Él es el ser existente por sí mismo, puede hacer lo que es imposible, Él nos comprende a todos nosotros, Él nos puede formar, Él nos puede sustentar, como lo ha hecho en el principio, lo puede hacer ahora. Así que el Señor nos ayude, porque solo Dios creador es digno de nuestra adoración, de nuestra confianza, de nuestra entrega. Entregale nomás tu vida al Señor, entregale tu matrimonio, entregale tu hogar, entregale tus hijos, entregale tu trabajo, entregale tu casa, todo lo que te da, que el Señor sabe cuidarlo, sabe multiplicarlo. Si la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, entonces todo lo que toquemos Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar, porque Él es nuestro libertador, no solo nuestro creador, sino también nuestro libertador. En 2 Samuel capítulo 22, verso 2, fue uno de los nombres preferidos del rey David, ¿no? Porque como luchador, como soldado, como rey, como profeta, como poeta, fue un hombre que experimentó muchas veces la liberación del Señor, y entonces probablemente a la infinidad de oportunidades que Dios salvó la vida de David, ¿no es cierto? David reconoce a Dios como el libertador de sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando Saúl en reiteradas oportunidades quiso quitarle la vida, quiso destruirlo? Pero así el Señor ha provisto liberación para cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacía David: confiar, creer, entregarnos, rendirnos al Señor, creer a lo que Jesús hizo, porque al final el Señor Jesucristo vino como libertador de nosotros y quería demostrar a través de Moisés, enviándolo a los hijos de Israel, como el libertador, y hizo todo lo que tenía que hacer y libró a Israel de la esclavitud. Así que el sacrificio de Cristo nos puede librar a nosotros de la esclavitud, de hábitos, de pecados, de vicios, de cosas que al Señor no le agradan. Jesús le dijo en su tiempo a los que le seguían que si Él los libertara, iban a ser verdaderamente libres. Y les habló de la esclavitud que produce, ¿no es cierto?, la práctica de los vicios, del pecado. Y de repente los discípulos, los seguidores del Señor, se enojaron y le dijeron: hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Primero que mintieron, porque habían padecido varias esclavitudes, como en Egipto, con los babilónicos, con los medos persas, etc. Habían sido esclavos. Pero Jesús le estaba hablando de la esclavitud no física, sino espiritual. Cuando uno practica un vicio, cuando uno está atado por la droga, por el alcoholismo, por el tabaquismo, por la inmoralidad, está siendo esclavo de eso. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Vos que estás allí en tu casa, si tenés alguna atadura en tu vida, si estás siendo sometido y esclavo de algo,
Permitile al Señor que sea tu libertador, tu ayudador, porque yo soy el que soy. Está diciendo, soy el libertador. Elohim en Génesis 1:1, la forma plural que tiene Dios de identificarse, muestra la naturaleza trina de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya en Génesis 1:1, a través de Elohim, Dios estaba mostrando su Trinidad. En el versículo 26, capítulo 1, versos 26, cuando le dice, hagamos al hombre, está describiendo la comunicación, la intercomunicación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba mostrándole al pueblo de Israel que Dios era el que creaba, que el Hijo es el que redime y nos muestra hoy a nosotros, y el Espíritu Santo es el que santifica. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo nos acerca a Dios. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. En 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gracias a Dios porque nosotros creemos en la Santísima Trinidad, creemos en lo que cada uno de los integrantes de la Trinidad ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Y esto es un misterio, se recibe por fe, porque racionalmente no se puede entender, ¿no es cierto?, de cómo son tres, son uno, son tres dioses. No, es un solo Dios, identificándose en cada uno de nosotros como Padre, como Jesús el Redentor y el Espíritu Santo nuestra ayuda. Bueno, voy terminando. Otro de los nombres, porque hay infinidades, yo estoy tocando 5 o 6 nomás fases de lo que significa el yo soy para el pueblo del Señor, para nosotros. El Roi, el Dios que ve. El Roi aparece en Génesis capítulo 16, versículo 13, cuando, y en muchas partes más, pero cuando allí por primera vez Agar estaba desesperada porque Agar, la sierva de Sara, ¿se acuerdan de Abraham? La mamá de Ismael, Agar, la mamá de Ismael. De ahí, bueno, son hermanos, Isaac y allí Ismael. Ustedes saben que se demoraba la promesa, nace ese hijo, por eso no te desesperes, no te desalientes si la promesa todavía o la bendición todavía no la recibes. Tené paciencia, confía, seguí creyendo. No cometas errores. Abraham cometió ahí un error, ¿no es cierto? Porque a través de Ismael vienen todos los árabes, y los judíos y árabes son enemigos, aunque son hermanos, son enemigos acérrimos de toda la vida. Ustedes conocen todo lo que ha sucedido y está sucediendo en la actualidad, nomás en Israel, ahí en la franja de Gaza, toda esta situación que tuvieron hace pocos días atrás. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero el Dios que ve, lo elegí para compartirlo con nosotros porque se identifica con cada uno de nosotros. Cuando Dios le dijo, yo soy el que soy, le estaba diciendo, yo soy el Dios que ve que están esclavos, que ve la necesidad. Y cuando Agar estaba allí en el desierto, invocó a Dios por este nombre, y cuando el ángel se le apareció en el desierto, ella estaba sola, desesperada de haber sido expulsada por Sara. Reitero, Génesis 16, versículo 1 al 14, allí narra esta historia, y el Señor le aseguró que estaba consciente de la situación que estaba viviendo con su hijo allí en el desierto, y le dijo que haría de su hijo una nación grande, que iban a ser, Ismael va a ser una nación. Y lo importante aquí es que Agar recibió convicción de que Dios la iba a ayudar,
Y lo importante es que nosotros recibamos convicción de que Dios nos está viendo nuestra situación, nuestras necesidades, y que Él ve, pero no ve para pasar de largo, sino ve para ayudarlo. Roy no es un Dios lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de su pueblo, escucha nuestras oraciones, viene a socorrernos en el momento de dificultad. El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sobre los justos, dice otra versión. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio, de desesperación, de petición. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten conmigo, para que reciban toda la bendición. El que anda en el camino de la integridad, ese me servirá. Queridos, cuando Él está diciendo yo soy el que soy, está diciendo yo soy Abba, tu Padre, que te amo, que te protejo, que te cuido. Soy Adonai, soy el Shaddai, soy el Dios creador, el Dios libertador. Soy el Roy, el Dios que te ve constantemente. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Así que no perdamos la confianza, no nos desesperemos. Hay muchísimos nombres más y títulos en la Escritura, como Jehová Jireh, Dios el proveedor, como Jehová Rafa, el sanador, como Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Y así podría estar toda la mañana y mañana lunes y toda la semana podríamos estar hablando y estudiando, pero estos nombres de Dios, lo que significa para cada uno de nosotros, para un estudio más profundo, bueno, lo veremos en otras situaciones, pero quería tocar algunos nomás para entender esa expresión que el Señor está diciendo: yo soy el que soy. Yo soy el libertador, yo soy tu Padre, yo soy tu ayudador, soy tu sanador, soy tu libertador, soy el Dios que te ve. Eso es lo que Dios para nosotros. ¿Y nosotros qué somos para Él? Ojalá que cada uno de nosotros, y vos que estás allí en tu hogar, seas lo que Dios está esperando que seas. Que seas su hijo obediente, que se entrega, que se rinde, que cumple, que es fiel, que le ama, que lo tiene sobre todas las cosas y cumple con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, tu familiar, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo que necesita acercarse a Dios, porque vos y yo, nosotros somos los encargados y los responsables de que los demás se acerquen a Dios también. Acércate al Señor y Él se acercará a vos. Ayudemos a otros a que se acerquen al Señor para que puedan experimentar el yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Cerrá tus ojos, pone tu mano sobre tu corazón y decirle en este momento: Señor, ayúdame cada día a entender tu palabra, a conocerte más y más, conocerte en el poder de la resurrección, Jesús. Participar, Señor, de cada una de esas bendiciones maravillosas que es ser tu hijo, que es ser tu siervo, tu sierva. Decíselo al Señor. Vos que estás allí en tu hogar, abrí tu corazón y recibí a Cristo en tu corazón. Decirle: Señor, sin ti nada puedo hacer. Te recibo en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te digo: Señor, entra a morar en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta seguridad de ser tus hijos y de que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Repasá un poquito en casa esta palabra, pensá en ella. Podés luego nuevamente verla por YouTube, este mensaje, y reflexionar y gozarte de ese Padre maravilloso que tenemos, que nos ama, que quiere lo mejor y que
A pesar de que en este mundo tengamos aflicciones, problemas y dificultades, confiemos porque Él ha vencido a través de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.